por favor, señoras y señores, consejeras y consejeros distritales y representantes de partidos políticos, siendo las 16 horas con 9 minutos. 18. Digo las 18 horas, tienen razón. 18 horas con 9 minutos del día 23 de marzo de 2018, con fundamento en el artículo 10, fracción tercera del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Le solicito al señor secretario que proceda a pasar lista con el fin de verificar si existe el quórum para la celebración de la sesión ordinaria a la cual se ha convocado. Proceda usted, señor secretario. Partido PRD. ¿Tu nombre es? Diana Gómez. Diana Gómez. No, representa. Señora consejera presidente, informa a usted que se encuentran presentes los siguientes integrantes del Consejo Distrital, las y los consejeros distritales: Ana María Ponce Martínez, Bernardo Ricardo Ortega Zurita, Arturo Sara Velázquez, Yoali Berenice Liturri García y Ángel Garibaldi Dutoy Santiago. Asimismo, informa a este consejo la presencia de los siguientes representantes de los partidos políticos acreditados ante este cuerpo colegiado en términos de los artículos 121, 129, fracción sexta y 272, fracción séptima del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Por el Partido Acción Nacional, su representante propietario Jaime Isael Mata Salas. Por el Partido Revolucionario Institucional, su representante propietario Rubén Villegas Monroy. Por el Partido de la Revolución Democrática, su representante propietaria Diana Yanet Gómez González. Por el Partido del Trabajo, su representante propietario Emanuel Jonas Barragán Molina. Por el Partido Movimiento Ciudadano, su representante suplente Ignacia Fonseca Ortega. Por el Partido Nueva Alianza, su representante propietaria Miriam del Carmen Chávez Maldonado. Por el Partido Morena, su representante propietaria María Karina Copado Araujo. Por el Partido Encuentro Social, su representante propietaria Indalí Pardillo Cadena. Y por el Partido Humanista de la Ciudad de México, su representante propietaria Sheila Jacqueline Bautista Colín. Por lo que para efectos de esta sesión hay una asistencia de 5 consejeros y 9 representantes de partidos políticos, la consejera presidente y el de la voz, y en virtud de que existe un total de 14 integrantes de este cuerpo colegiado, conforme al artículo 129, fracción segunda del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara la existencia del quórum para su realización. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, en virtud de que existe el quórum legal, se declara el inicio formal de la segunda sesión ordinaria del Consejo Distrital 17. Y para poder continuar, vamos a pasar a tomar protesta de ley a Representante propietario del Partido Acción Nacional. Se incorpora por primera vez esta sesión. nada más.
todos los demás ya tomaron protesta. ¿Tú, Ignacia, tomaste protesta la vez pasada? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, entonces... Bueno, entonces les solicitaría a todos que se pongan de pie para tomar la protesta. Pero, no, que sí, no me muevo. Muchas gracias. Entonces, vamos con... Señor representante del partido político, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Sí, protesto. Estoy convencida de que pondrá usted todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Muchas gracias. Les ruego a todos tomar asiento. Señor secretario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción cuarta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Funciones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicita usted poner a consideración de los integrantes del Consejo Distrital el proyecto de orden del día. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la primera sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2018. 2. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las actividades de seguimiento en materia de ubicación de casillas únicas en el marco del anexo técnico número 1 al Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el INE y el ISM para la realización del proceso electoral 2017-2018 de la Ciudad de México. 3. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la asistencia a la primera insaculación celebrada el 4 de marzo del año 2018. 4. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadores electorales durante el proceso electoral ordinario 2017-2018. 5. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y personas responsables de llevar a cabo el control preciso sobre la asignación de los folios para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 6. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto de las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. 7. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se crea la Comisión Provisional de Seguimiento para la organización y celebración de debates a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, identificado como el ACU 009 de 2018. 8. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los diseños y modelos de 3 boletas electorales, 21 actas electorales, 54 documentos auxiliares electorales y 3 en sistemas braille, así como una boleta, 4 actas y 12 documentos auxiliares para la elección de la jefatura de gobierno para recabar el voto de las
y los chilangos residentes en el extranjero que se utilizarán en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, identificado como ACU 020 de 2018. 9. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba el procedimiento técnico operativo para la recepción, captura y transmisión de la información del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, identificado bajo el ACU 21 de 2018. 10. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determinan los topes de gastos de campaña para la jefatura de gobierno, las diputaciones del Congreso local y las alcaldías en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, identificado como ACU 22 del 2018. 11. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para las sesiones de cómputo locales, declaratorias de validez y entrega de constancias de mayoría para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, así como el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, identificado como ACU 028 del 2018. 12. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba el listado de domicilios de las sedes de los 33 órganos desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como los consejos distritales que fungirán como cabecera de demarcación para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, identificado como ACU 029 del 2018. 13. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina la viabilidad de realizar conteos rápidos como mecanismos para dar a conocer las tendencias de los resultados de la elección de las 16 alcaldías de la Ciudad de México el día de la jornada electoral del 1 de julio de 2018 en el proceso local ordinario 2017-2018, identificado como ACU 030-2018. 14. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los programas de atención e información a las personas que realizarán la función de observación electoral, así como a las y los visitantes extranjeros, ambos del proceso electoral concurrente 2017-2018, identificado como ACU 040 de 2018. 15. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la integración del Comité Técnico Asesor de conteos rápidos para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, identificado como ACU 041 de 2018. 16. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos para el programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, identificado como ACU 042 del 2018. 17. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México
respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se determina que los consejos distritales den seguimiento y supervisión a los trabajos del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, identificado como ACU 043 de 2018. 18. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los manuales y formatos para el registro y sustitución de candidaturas de partidos políticos, así como para el registro de candidaturas sin partido para las elecciones de jefatura de gobierno, diputaciones por ambos principios al Congreso de la Ciudad de México y alcaldías, según corresponda, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, identificado bajo el ACU 045 de 2018. 19. Informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se ajustan las fechas y plazos para la entrega de dictámenes sobre el cumplimiento de apoyos ciudadanos, así como para la presentación de plataformas electorales y la solicitud de registro de aspirantes a la candidatura sin partido a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, identificado bajo el ACU 046 de 2018, y 20 asuntos generales. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del 17 Consejo Distrital, está a su consideración el orden del día. ¿Alguien desea hacer alguna intervención? ¿Hacer uso de la palabra? ¿No? Bien, si no hay intervenciones, le solicito al señor secretario proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, consejera presidente. Y en vista de que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los miembros de este consejo, esta secretaría, con fundamento en el artículo 11, fracción cuarta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pide anuencia a la Presidencia para consultar a los consejeros electorales la dispensa de su lectura. Tome usted haga usted la consulta, por favor, en votación económica. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente distribuidos relacionados con los puntos del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, consejera presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito, por favor, proceda usted al desahogo del orden del día. El primer punto del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión correspondiente a la primera sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2018. Gracias. Señoras y señores integrantes de este Consejo Distrital 17, está a su consideración el proyecto de acta. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Bien, al no haber intervenciones, señor secretario, le solicito tome la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros distritales, se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la primera sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2018. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, consejera presidente. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El segundo punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las actividades de seguimiento en materia de ubicación de casillas únicas en el marco del anexo técnico número 1 al Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el INE y el ISM para la realización del proceso electoral 2017-2018 en la Ciudad de México. Muchas gracias, señoras y señores integrantes de este Consejo Distrital. Está a su consideración el informe mencionado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 17 será por enterado el informe mencionado.
Le solicito al señor secretario proceda con el siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la asistencia a la primera insaculación celebrada el 4 de marzo del año 2018. Señoras y señores integrantes del 17 Consejo Distrital, está a su consideración el informe correspondiente. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 17 se da por enterado del informe mencionado. Le solicito al señor secretario proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las solicitudes de la ciudadanía interesadas en participar como observadores o observadoras electorales durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Muchas gracias, señoras y señores integrantes de este Consejo Distrital 17. Está a su consideración el informe mencionado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Al no haber intervenciones, le solicito al señor, este Consejo se da por enterado el informe mencionado y le solicito al señor secretario proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y personal responsable de llevar a cabo el control preciso sobre la asignación de los folios para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo mencionado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Al no haber intervenciones, le solicito al señor secretario que proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros distritales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y personal responsable de llevar a cabo el control preciso sobre la asignación de los folios para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Quienes estén por afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. Aprobado por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito que proceda el desahogo del siguiente punto del orden del día. El sexto punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto de las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo Distrital 17, está a su consideración el informe mencionado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Al no haber intervenciones, este Consejo se da por enterado del informe y le solicito al secretario que proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. El séptimo punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se crea la Comisión Provisional de Seguimiento para la organización y celebración de debates a cargo de este Instituto Electoral identificado bajo el ACU 009 de 2018. Señoras y señores integrantes de este 17 Consejo Distrital, está a su consideración el informe correspondiente. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Pues, al no haber intervenciones, este Consejo se da por enterado del informe mencionado y le solicito al señor secretario que continúe con el siguiente punto del orden del día. El octavo punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los diseños y modelos de 3 boletas electorales, 21 actas electorales, 54 documentos auxiliares electorales y 3 en sistema braille,
así como una boleta, 4 actas y 12 documentos auxiliares para la elección de la jefatura de gobierno para recabar el voto de las y los chilangos residentes en el extranjero que se utilizarán en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, identificado como AQ020 del 2018. Muchas gracias, señores y señores integrantes de este Consejo Distrital 17. Está a su consideración el informe mencionado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 17 se ha presentado el informe. Le solicito al señor secretario que proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. El noveno punto del orden del día corresponde al informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba el procedimiento técnico operativo para la recepción, captura y transmisión de la información de programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, identificado bajo el AQ 021 del 2018. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo Distrital 17. Está a su consideración el informe mencionado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Bueno, pues al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 17 se da por entregado el informe correspondiente y le solicito al señor secretario que proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. El 10º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determinan los topes de gastos de campaña para la jefatura de gobierno, las diputaciones del Congreso local y las alcaldías en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, identificado bajo el AQ 022 de 2018. Señoras y señores, consejeros y consejeras distritales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe correspondiente. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 17 se ha considerado el informe presentado. Por favor, con el siguiente asunto del orden del día. El 11º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para las sesiones de cómputos locales, declaratorios de validez y entrega de constancias de mayoría para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, así como el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, identificado como AQ 028 del 2018. Por este medio y para fines de acta, hago constar que se ha integrado a la mesa la consejera Liliana Álvarez Aburto. Buenas tardes, bienvenida. Muy bien, señoras y señores representantes de los partidos políticos y consejeros distritales, está a su consideración el informe mencionado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Bien, al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 17 se ha por entregado el informe correspondiente y les solicito al señor secretario que proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. El 12º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba el listado de domicilios de las sedes de los 33 órganos desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como los consejos distritales que fungirán como cabecera de demarcación en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, identificado en el AQ 029 de 2018. Muchas gracias. Señoras y señores integrantes de este 17 Consejo Distrital, está a su consideración el informe. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? No. Bien, si no hay intervenciones, este Consejo Distrital 17 se da por
enterado del informe correspondiente y le solicito al señor secretario que proceda al desahogo del siguiente asunto listado en el orden del día. El 13º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina la viabilidad de realizar conteos rápidos como mecanismo para dar a conocer las tendencias de los resultados de la elección de las 16 alcaldías de la Ciudad de México el día de la jornada electoral del 1 de julio de 2018 en el proceso electoral local ordinario identificado bajo el ACU 030 del 2018. Gracias. Señoras y señores consejeros y consejeras distritales, representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe correspondiente. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Bien, al no haber intervenciones, este Consejo Distrital 17 se da por enterado el informe presentado y le solicito al señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El 14º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los programas de atención e información a las personas que realizarán la función de observación electoral, así como a las y los visitantes extranjeros, ambos en el proceso electoral concurrente 2017-2018, identificado bajo el ACU 040 de 2018. Muchas gracias, señoras y señores integrantes de este Consejo Distrital 17. Está a su consideración el informe correspondiente. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Si no hay intervenciones, este Consejo Distrital 17 se da por enterado el informe presentado y le solicito al señor secretario que por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. El 15º punto del orden del día es el informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la integración del Comité Técnico Asesor de Conteos Rápidos para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, identificado bajo el ACU 041 de 2018. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo Distrital. Está a su consideración el informe correspondiente. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Si no hay intervenciones, este Consejo Distrital 17 se da por enterado el informe mencionado y le solicito al señor secretario que por favor continúe con el siguiente asunto listado en el orden del día. El 16º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos para el programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, identificado como ACU 042 de 2018. Muchas gracias, señoras y señores consejeros y representantes de los partidos políticos. Está a su consideración el informe correspondiente. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? No haber intervenciones, este Consejo Distrital 17 se da por enterado el informe presentado y le solicito al señor secretario que por favor continúe con el siguiente punto listado en el orden del día. El 17º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina que los consejos distritales den seguimiento y supervisión a los trabajos del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, identificado como ACU 043 de 2018. Muchas gracias, señoras y señores integrantes de este Consejo Distrital 17. Está a su consideración el informe correspondiente. ¿Alguien que desea hacer uso de la palabra? Bien, pues si no hay intervenciones, este Consejo Distrital 17 se da por enterado el informe presentado
y le solicito al señor secretario que por favor continúe con el siguiente asunto que estaba en el orden del día. El 18º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los manuales y formatos para el registro y sustitución de candidaturas de partidos políticos, así como para el registro de candidaturas sin partido para las elecciones de jefatura de gobierno, diputaciones por ambos principios al Congreso de la Ciudad de México y alcaldías según corresponda para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 identificado bajo el ACU 045 de 2018. Muchas gracias, señoras y señores integrantes del Consejo Distrital 17. Está a su consideración el informe correspondiente. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? ¿No? Bien, entonces este Consejo Distrital se da por enterado el informe presentado y le solicito al señor secretario que por favor continúe con el siguiente punto listado en el orden del día. El 19º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la consejera presidente del Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se ajustan las fechas y plazos para la entrega de dictamen sobre el cumplimiento de apoyos ciudadanos, así como para la presentación de plataformas electorales y la solicitud de registro de aspirantes a candidaturas sin partido a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, identificado bajo el APU 046 de 2018. Muchas gracias, señoras y señores integrantes de este Consejo Distrital, y está a su consideración el informe correspondiente. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? ¿No? Bien, entonces, si no hay intervenciones, el Consejo Distrital 17 se da por enterado el informe presentado, y yo le solicito al señor secretario que por favor continúe con el siguiente asunto listado en el orden del día. El 20º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo Distrital, de conformidad con el artículo 13, inciso A, fracción cuarta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pregunto a ustedes si existe algún tema a tratar en asuntos generales. Se ha anotado el consejero Bernardo Ricardo Ortega Zurita. Vamos a... ¿Alguien más? Bueno, entonces el único punto que sea, le vamos a solicitar al señor consejero que nos diga cuál es el asunto que desea tratar. Sí, gracias, señora consejera. Yo lo que quisiera, más que tratar el asunto, pero es solicitar que el informe que se nos ha hecho llegar a este consejo, por medio de usted, en términos de los resultados del dictamen de protección civil que emitió la delegación, se ha incorporado en nuestra acta por la relevancia que tiene, porque es un documento oficial que en pocas palabras nos está diciendo: señores, ustedes están mal ahí, ¿no? Y están legalmente mal ahí, ¿no? Entonces, yo quisiera que quedara sentado en todo caso este informe como parte de esta sesión. Muy bien, muchas gracias, señor consejero. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra en torno a este asunto? ¿No? ¿Nadie más? Bien, pues le agradezco mucho al consejero su participación y por supuesto daremos cuenta de su solicitud, haremos llegar la intervención en el sistema de me parece que es un punto muy relevante que usted ha mencionado y debemos incorporarlo, y asimismo incorporaremos como anexo el informe que nos ha entregado la Dirección de Protección Civil de la Delegación Benito Juárez como parte de la...
orden del día. Consejera Presidenta, informa usted que han sido agotados los temas listados en el orden del día. Muchísimas gracias, señoras y señores consejeros fiscales y representantes de los partidos políticos. No habiendo otro asunto que tratar y conforme al orden del día, agradezco a ustedes su presencia. Y siendo las 18 horas con 50 minutos del día 23 de marzo de 2018, se declara la conclusión de esta sesión. Muchas gracias a todos.